Para tratar un tema tan importante y de tanta actualidad como es este, contamos con dos expertos en la materia que nos acompañan en el día de hoy. Por una parte tenemos a Carlos García Suárez, que es director en Solar and Biomass Business TIPSA Group, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el área medioambiental y de la energía, sobre todo en el campo de las energías renovables. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos también a Valentín Alfaya. Valentín es el director corporativo de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial y además, entre otros cargos, es el presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Buenas. Un placer estar aquí, Dolores. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para dar comienzo a esta mesa redonda y contextualizar un poco el tema, comentar que ya desde 1987, cuando se elaboró el informe Brundtland, quedó contenido en él el concepto de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Además, en el mismo informe se puso de manifiesto un interés por averiguar los efectos que el cambio climático podían tener a futuro en nuestro planeta. En el año siguiente, en el año 1988, se creó el grupo IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos frente al Cambio Climático a instancias de Naciones Unidas. Este grupo de expertos ha venido desarrollando con el tiempo unos informes, en concreto 5 informes, se está ya en fase de elaboración del sexto, en el que han puesto de manifiesto cómo los gases con efecto invernadero producidos por la actividad humana estaban causando un calentamiento del planeta y las consecuencias que podía tener. De hecho, en el quinto informe ya se dan datos más concretos sobre este tipo de problemática. Así se habla pues, de fenómenos extremos, de inundaciones, de aumento del nivel del mar, de bajada de los niveles de hielo y de nieve. En definitiva, ya pone de manifiesto algunos de los potenciales problemas que estamos viendo en la actualidad. A nadie le pasa desapercibido, pues, por ejemplo, el número de huracanes que ha venido ocurriendo en estos últimos meses, que han afectado a la parte de América, pero no por eso podemos pensar que España está, digamos, al margen, ¿no?, del cambio climático, ni mucho menos, puesto que hay estudios que ponen a España como uno de los principales puntos donde también nos está afectando el cambio climático. Y de hecho, como venimos comentando, ya son fenómenos que no solamente es que aparezcan en los estudios, sino que ya los podemos visualizar nosotros mismos. Cada día o cada poco vemos en las noticias, creo recordar la semana pasada, una granizada muy grande en Teruel, olas de calor registradas a principios del verano, sobre todo en la zona sur del país. Es decir, que son cambios que ya nos están afectando y que nos afectan, digamos, en ese sentido, a las 3 componentes del desarrollo sostenible, lo que es el componente ambiental, al componente económico y al componente social. Desde el punto de vista ambiental se pueden decir bastantes cosas, poner bastantes ejemplos sobre, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad que esto puede acarrear. Un caso llamativo lo tenemos, por ejemplo, en las abejas de la zona norte de Asturias, donde en Asturias, una región que siempre se había caracterizado por las abundantes precipitaciones, estas han ido disminuyendo y consecuencia de ello ha sido que haya una disminución en el polen. Esto ha sido detectado por los expertos, quienes han visto cómo las abejas que necesitan el polen como alimento han tenido que sustituir este principal alimento por otras alternativas, como son digamos, el canibalismo de sus propias crías. Esto tiene que ser, digamos, subsanado, ¿no?, por parte de los apicultores de manera inmediata, de cara a conseguir pues una no disminución del nivel de la calidad de la miel que producen estas abejas. Esto sería uno de los múltiples ejemplos que podemos encontrar.
También, digamos que a nivel empresarial, existen dos grandes estrategias que se pueden llevar a cabo frente al cambio climático. Por una parte, la mitigación, es decir, rebajar el nivel de emisiones de estos gases con efecto invernadero, y por otra parte, la adaptación al cambio climático. El Acuerdo de París, que como todos sabéis, tuvo lugar en la 21 Conferencia de las Partes en la ciudad, ¿no?, de París en el año 2015, hizo que los países pues contrajesen unos compromisos ambientales con el fin de, digamos, ir hacia esa economía baja en carbono y reducir esas emisiones de gases con efecto invernadero. En concreto, la Unión Europea y en España se comprometieron a reducir hasta el 40% de sus emisiones de cara al año 2030 y aumentar tanto las energías renovables como la eficiencia energética en un 27%. Aquí viene mi primera pregunta para nuestro experto Carlos García en energías renovables. Me gustaría saber, Carlos, si realmente las energías renovables son una, digamos, buena alternativa a este proceso de descarbonización, van a ayudar a conseguir esos objetivos del Pacto de París. Vamos a ver, lo primero que hay que entender es que las energías renovables no son una perspectiva de futuro, sino que son una realidad tremenda de la actividad económica actual, ¿no? Y eso motivado por dos asuntos. Por un lado, en su origen, sobre todo, efectivamente ha habido un conjunto de políticas gubernamentales, fundamentalmente en Europa, pero en fin, luego se han extendido a otros países que han permitido el desarrollo de una tecnología competente. Pero la verdad, a día de hoy, es que las energías renovables no hace falta defenderlas bajo ningún principio. Es decir, hemos alcanzado un nivel de madurez en la tecnología que son absolutamente competitivas con cualquier tecnología tradicional. Y eso cambia absolutamente, digamos, la ecuación del sector hoy y, por supuesto, cada día que pasa mucho más, ¿no? Estamos en un momento en que es más barato producir en sitios soleados con energía solar o en sitios ventosos con energía eólica que con centrales de carbón, con centrales de gas o incluso con grandes centrales hidráulicas. Eso tiene una ventaja enorme porque hace que toda la potencia de los mercados, del sector financiero, de los inversores, vayan a apuntar a eso. Entonces, bueno, es una realidad potentísima. Se están invirtiendo 300.000 millones al año, más o menos, en activos renovables, sobre todo solares y eólicos, 60% solar o 40% eólico, varía un poco según los años, pero en esos niveles estamos. Y esto va a ir a más, afortunadamente, y va a llegar a todo el planeta, no solamente. Por lo tanto, es una fuente de esperanza real, que va a funcionar al menos que lo estropeemos. Pero yo creo que es muy difícil estropear. Es decir, ya digamos, la maquinaria ha alcanzado un nivel de inercia que incluso países sorprendentes, como pueden ser los países de Oriente Medio, tienen programas bastante activos de energías renovables. Hace poco, a principios de este año, en marzo por ahí, salió una licitación que se ha sido adjudicada, está ya en marcha el diseño y la construcción de una planta de 1000 megavatios en Abu Dhabi. Hoy por hoy, la planta mayor del mundo. Hay otras similares en el mundo, es decir, que 1000 megavatios, que es una cantidad enorme porque es el tamaño de una central nuclear, ya hay, pero Abu Dhabi o Dubái o incluso Arabia Saudita o Qatar son países ricos en petróleo. Bueno, pues incluso en estos realmente hay motivos económicos para moverse. Por tanto, sí, son una esperanza, digamos, en la que se puede hacer muchísimo para que tenga un impacto enorme en las emisiones, ¿no? Y estás comentando, bueno, de países, pues eso, ¿no? Digamos, lo que tú comentas, ¿no? Oriente Medio. Y de cara a Europa, digamos, en nuestro entorno más cercano, también existe, digamos, ese interés, esa apuesta por las energías renovables. Europa tiene unas condiciones muy buenas para desarrollar más ese sector, puesto que tiene una infraestructura en el segmento de la producción clásica muy potente. Realmente hay una sobrecapacidad en Europa, cogiendo el caso de España, que es uno entre muchos. En España tenemos 100 gigavatios de potencia instalada y consumimos 50. Es decir, y Europa en general es así, es decir, tenemos una gran capacidad de producción con sistemas clásicos, que oye, qué suerte es que ya lo tenemos, ya están pagados en muchos casos, y sobre esa estructura podemos construir un mundo de renovables, utilizar la capacidad ya construida para permitir una estabilización de la red en un sitio donde el consumo es muy alto, porque los niveles de penetración de electricidad en Europa son altísimos, ¿no? Y además que van a ir creciendo con el coche eléctrico, en fin, con la electrificación de todas las cosas. Entonces las condiciones son muy buenas porque es una muy importante capacidad, vamos a decir, clásica o tradicional, de tecnologías tradicionales, una red eléctrica excelente, claramente la mejor del mundo.
muy interconectada en muchos países, en España no tanto, pero en fin, a pesar de una gestión de la red eléctrica espectacularmente sofisticada, unas condiciones buenísimas que no hay prácticamente en ninguna zona geográfica del mundo. O sea, ¿cuál ha sido el inconveniente que ha habido en Europa hasta cierto punto? Y es que los sectores clásicos del sector de la energía se han resistido lo que han podido, digamos, a enlentecer este progreso, ¿no? Y entonces se dan casos curiosos, como el caso de China, pues, que es el primer inversor del mundo en energía renovable, bueno, ahora no sé exactamente la cifra, pero países en África, por ejemplo, que están saltando, que no están construyendo centrales convencionales y están yendo a construir centrales de renovables en tamaños diversos y con esquemas de distribución variados. Y Europa ha ido un poco, en las últimas décadas, hay un poco a trancas y barrancas, con algunas notables excepciones como es Alemania, claramente, pero en otros países pues había un poco de duda. Pero, como comentábamos antes en la reunión que hemos tenido antes de esta charla, la realidad de los números es tan brutal que no hay quien lo pare. Estamos en un barco que tiene el viento de popa y Europa ya se está viendo. Bueno, en Alemania se está, digamos, haciendo ese planteamiento, digamos, de eliminar la capacidad nuclear. Y en el norte de Europa, digamos, hay muchísima actividad de offshore, realmente con unas condiciones muy buenas de recurso. Y en el norte de África, Marruecos, por ejemplo, que es un país con un déficit energético, bueno, está construyendo realmente está por toda la zona geográfica, hay muchísimos proyectos. Y como digo, es imparable. Y tenemos que asistir todavía a una cosa que es compleja, que es el cambio de estructura del sector energético en los países desarrollados. Claro. Es decir, las compañías energéticas, sobre todo las eléctricas, pero no solamente las eléctricas, tienen que dejar de ser compañías que tengan activos de producción y de transporte y de distribución, probablemente tendrán que ser compañías de servicios, que presten un servicio de alguna forma, independientemente de la tecnología que hay por detrás, tal vez convertirse en gestores de información. Todo eso es un mundo que está en plena efervescencia, que no tenemos claro los detalles, pero el vector apunta a un sitio muy claro, es decir, en 30 o 40 años podemos tener un mundo 100% renovable, ¿no? Con algunas excepciones que serán necesarias pues, por motivos técnicos o de aislamiento, ¿no? Es que el futuro pasa por las energías. Sí, lo bueno es que ya no es el futuro, es que es la realidad de hoy. Es decir, la gran inversión en energías en el mundo se está haciendo en renovables, no se está haciendo en general apuestas en convencionales a largo plazo, porque ¿cómo vas a invertir en tecnologías que comprometen las emisiones de efecto invernadero? Es una central de carbón que tiene un ciclo de amortización de 35 o 40 años, es realmente una fuente enorme de emisiones. Entonces, si estamos tan preocupados por esto, que debemos estarlo, me parece poco sabio invertir en eso, ¿no? El mundo financiero está mostrando su escepticismo ante estas tecnologías. Es decir, cuando haces un proyecto de este tipo, tú tienes que convencer a un financiador de que te preste una parte muy importante del coste de la inversión. Es muy difícil convencerlo cuando tienes una amenaza realmente de que el mundo se puede poner patas arriba por el cambio climático, ¿no? O sea que afortunadamente, no estamos ya en una expectativa de futuro, que podía haber sido la conversación de hace solamente 7 o 8 años. Es decir, nosotros hemos visto una bajada de precios en un factor casi de 10. De 10 en 10 años. Yo me recuerdo hace 10 años un megavatio solar costaba 7 millones de euros y hoy cuesta probablemente 700.000 euros, si no menos. Un factor de 10 en 10 años es un ratio probablemente similar al de la telefonía móvil. Muy pocos sectores han conseguido una reducción de precios tan importante y no hemos llegado al fondo. Todavía hay un poco más de recorrido, no es infinito, lógicamente, al final las cosas tienen un coste. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es una esperanza real a la que nos podemos enganchar, ¿no? O sea, que el factor, digamos, ambiental se le va a sumar el factor económico. Sí, afortunadamente va a favor. Exactamente, ¿no? que va, digamos, a ayudar al factor ambiental. Ahora, hay que reconocer, y eso es el mérito pues, de la gente que estuvo en el origen de esto, en Alemania muchos, en fin, de los que tuvieron la visión por motivos ambientales de aportar por esto. Es decir, cuando en Alemania se implantó el sistema del feed-in tariff, del sistema de tarifas retribuida, bueno, pues era una energía muy cara, pagar la energía solar a 450 euros el megavatio hora, cuando hoy la puedes generar a 30 euros, realmente, es decir, un factor de más de 10. Pero hubo el valor político de poner aquello en marcha. Bueno, pues de aquel esfuerzo, hoy tenemos una tecnología realmente que no necesita ayuda. Entonces, eso es lo que se le puede pedir a la clase política, ¿no? Que tenga esa visión, que apueste por lo que el mercado en ese momento no puede desarrollar. Luego, cuando ya sea eficiente, ya el mercado viene y lo hace solo. Entonces, bueno, hay que hacer un tributo a aquellos que tuvieron esa visión, ¿eh? O sea, no hay que minorar en absoluto esta visión ambiental, es muy necesaria. Muchas gracias, Carlos. Valentín, desde el punto de vista empresarial, tú que conoces bien este mundo por tu empresa y por el grupo de crecimiento verde al que representas, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel empresarial? ¿Hacia dónde se están enfocando las empresas
digamos, en esta visión del cambio climático, en estas estrategias, sobre todo de adaptación, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene ahora? Pues mira, cuando estabas haciendo tu introducción, me venía a mí a la cabeza una cosa que está relacionada con los hechos, ¿no? Yo hace 15 años, cuando intervenía en una tertulia de estas características, me decían, ¿pero usted cree en el cambio climático? Como si fuera una religión o una cosa por el estilo. Y bueno, realmente ya sabemos, y con una certeza prácticamente absoluta desde el punto de vista científico, que el cambio climático existe, que se está acelerando mucho más de ningún otro cambio climático conocido anteriormente. Ahora estamos viendo cambios que se producen en la vida de una persona y que tiene un impacto que puede llegar a ser devastador, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los expertos, pues no necesariamente de entidades científicas ni de ONGs, como por ejemplo los expertos de Munich Re. Munich Re es una de las principales aseguradoras del planeta, mejor dicho, reaseguradoras del planeta. Llevan ya muchos años haciendo una monitorización de los impactos del cambio climático sobre los activos a escala global que están asegurados o no. Su monitorización lo que nos dice es que en el periodo de vida de una persona, en 35 años, los eventos climáticos extremos y las catástrofes naturales de esta naturaleza se han multiplicado por 4 en 35 años y por 8 en términos económicos. Es decir, se avecina una catástrofe que no es solo ya ambiental, sino también económica y que pone en entredicho nuestro modelo de vida. Para hacernos una idea de la envergadura del cambio que se necesita, una cifra. Si queremos cumplir los objetivos que se han firmado en París, y sabemos que los objetivos que se han firmado en París están alineados con las expectativas de los científicos, es decir, no superar a finales de siglo más de 2 grados de temperatura, 1,5 grados en el mejor de los casos, la temperatura media global. No es que esto sea que hayamos echado así los dados y nos hayan salido 2 grados, ¿eh? Es que se considera que más de 2 grados es algo que no podemos manejar, que sería devastador para esa especie que está en el entorno natural de nuestro planeta, que se llama Homo sapiens, ¿no? Entonces, ese umbral de 2 grados, que es un poco la clave de casi todo, requiere un cambio radical de nuestro modelo de vida a escala global. Una cifra. Para llegar a esa cifra, nosotros necesitaremos en el año 2100 estar emitiendo por persona y año 1,7 toneladas de CO2. Ahora, sin ir más lejos aquí en España, estamos emitiendo unas 6 toneladas de CO2. En Estados Unidos 17. En China 9. Y dices, fíjate el cambio radical que esto supone pasar solo en el caso de España de 1,7, de 6 que tenemos ahora a 1,7. Entonces este cambio disruptivo del modelo económico, de nuestros hábitos de consumo, de nuestro modo de vida en definitiva, solo se puede hacer con la colaboración de las empresas. Y ya lo anticipaba el quinto informe que tú has citado con mucho acierto, el quinto informe del IPCC. En el quinto informe del IPCC los científicos ya dicen que esto tiene futuro y somos capaces de luchar contra el cambio climático con eficacia solo si hay un marco de colaboración público-privado estable y de largo plazo. Las empresas que estamos dentro del Grupo Español de Crecimiento Verde, esto es lo que pensamos, que necesitamos un marco de colaboración, primero, que las empresas somos fundamentales para sacar adelante este reto. Y segundo, que necesitamos un marco de colaboración público-privada que nos permita acelerar la acción climática, invertir más en aquellos proyectos que ya anticipan y que están preparados para una economía baja en carbono, ¿no? En el Grupo de Crecimiento Verde estamos más o menos la mitad del IBEX 35, pero tenemos un conjunto importante también, por ejemplo, de pymes, ¿no? De manera que es una asociación, yo creo que es bastante representativa de lo que significan las empresas de vanguardia en nuestro país. Pues estas empresas lo que vienen a decir es, mire usted, si la época de los compromisos y de los compromisos públicos y yo hago todo lo posible por el medio ambiente y tal, esa ha sido importante, sigue siendo importante, todo esto que hemos llamado responsabilidad social y demás es vital, pero ahora no nos queda más remedio que darle una vuelta de tuerca más a estas políticas, a estas estrategias y conseguir que las empresas, particularmente las grandes corporaciones a escala global, hagan de su estrategia de negocio las soluciones para generar productos, generar servicios, generar infraestructuras que contribuyan a luchar contra el cambio climático en los dos ámbitos, en el ámbito de la mitigación, es decir, de la reducción de emisiones netas, pero también en el ámbito de la adaptación, que es donde más dinero se mueve. Para que los estudiantes, los alumnos se hagan una idea, a partir de 2020 necesitaríamos invertir, si queremos alcanzar esos 2 grados
de temperatura adicionales, ¿no? Necesitaremos invertir más de $1 trillón adicionales al año solo en tecnologías limpias, que incluyen el vector energético, del que Carlos es un auténtico experto, pero también otros vectores muy importantes relacionados con el cambio climático. El vector agua, por ejemplo. Otro ámbito muy importante que es el de las ciudades. Lo que hagamos, el éxito o el fracaso de estas estrategias a largo plazo dependerá del éxito o el fracaso que tengamos en las ciudades. Las ciudades consumen el 80% de los recursos y de la energía, y es ahí donde se va a librar la gran batalla contra el cambio climático. Y además, el proceso que tenemos de crecimiento demográfico y de progresiva urbanización, para que os hagáis una idea, en el año 2050 habrá más gente viviendo en las ciudades que en todo el planeta a principios del siglo XXI. Ahí es donde ese va a ser el caldo de cultivo y como dicen los británicos, el acid test, la prueba del algodón de si vamos a ganar o no esta batalla. Bueno, pues en esos tres ámbitos necesitaremos invertir $1 trillón al año. Las empresas lo que tenemos que pensar es, oye, y de ese $1 trillón, ¿qué cosas puedo hacer yo para generar productos, servicios, infraestructuras que contribuyan a luchar contra el cambio climático y generar negocio con eso? Esta es, yo creo, la vuelta de tuerca que debemos hacer las empresas. Pasar de los compromisos, que están bien, han sido y son necesarios, a la estrategia de negocio. Una estrategia de negocio que anticipe una economía baja en carbono y que será, sin duda, desde mi punto de vista, la mejor contribución que puede hacer el sector empresarial a la lucha contra el cambio climático. Adaptar sus modelos de negocio a eso que vamos a necesitar en el futuro en términos de tecnología, servicios, productos, etc. ¿Y ya se está haciendo algo? ¿Ya Estamos hay pioneros que están...? Las empresas que están en el Grupo de Crecimiento Verde están ahí porque están presionando a los reguladores y a los gobiernos para que sean más ambiciosos en sus objetivos de cambio climático, para crear la certidumbre jurídica, la seguridad jurídica suficiente como para que podamos invertir. Y ahí tenemos empresas líderes en tecnologías energéticas renovables, empresas como Iberdrola, Acciona, Endesa, Gas Natural. Tenemos también empresas del sector de infraestructuras, como Ferrovial o como HL, pero tenemos también empresas del sector seguros, del sector financiero. Por cierto, antes mencionaba Carlos el sector financiero así muy de pasada, y yo sí soy de los que está convencido que el sector financiero será la gran palanca para cambiar, porque necesitamos cambiar muy rápido, muy rápido. Y este cambio solo se puede acelerar con la intervención del sector financiero. Hace muy poquito, el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, y a mediados de este año se han publicado 2 informes críticos que yo creo van a cambiar el comportamiento del sector financiero en relación con esto, que son los informes del Financial Stability Board sobre cambio climático. El Financial Stability Board es un organismo del World Economic Forum, todos tenemos en la cabeza Davos, ¿no? Bueno, pues... Y estos documentos lo que están es marcando unas reglas para que el sector financiero comunique, reporte a sus inversores, a sus accionistas, a sus clientes, cuál es la intensidad de carbono de su portfolio de inversiones. Vienen a decir algo así como, mire usted, si usted tiene un portfolio de inversiones muy intensivo en carbono, usted está en riesgo. Y como está en riesgo, tiene que medir ese riesgo y transmitírselo a sus clientes, a sus accionistas, a sus partícipes, a sus inversores. Esto va a cambiar muy rápidamente la perspectiva del sector financiero respecto de las energías renovables y de sectores. Ya se está produciendo. Ya hay una fuga de inversión del sector oil and gas, por ejemplo, hacia el sector renovables, por el tema de costes que decía Carlos hace un momentito, pero también por un tema de riesgo. El otro día, dando clases en una escuela de negocios, ahí como no hacemos publicidad, no voy a decir el nombre siquiera, tenía un alumno que era de una empresa minera que decía, no tenemos ya capacidad para financiarnos, porque los grandes bancos internacionales que nos financiaban antes ya no nos financian el carbón. ¿Por qué? Por un tema de riesgo. Este cambio va a ser uno de los grandes cambios que van a producir esta aceleración que necesitamos para llegar a esos 2 grados de temperatura. Yo ahí quería añadir una cosa a todo lo que ha dicho Valentín, que está muy bien dicho, y un poco conectando con tu pregunta sobre el rol de las empresas frente al rol de los gobiernos. Es decir, si uno echa la vista atrás en los últimos 200 años, que es el periodo en que realmente la economía mundial se ha desarrollado después de la revolución industrial, bueno, a partir del año 1810 más o menos, pues, digamos, hemos ido creciendo en la mayor parte de ese periodo en un paradigma en que, bueno, teníamos una esperanza de que los gobiernos fueran capaces de resolver los problemas de la humanidad.
ya fueran ambientales, sociales, de igualdad de renta, en fin, de defensa, yo qué sé, de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial y se ha ido acentuando con el paso de las décadas? Que en muchos casos estos gobiernos se han vuelto poco operativos y las empresas se han vuelto más operativas, se han vuelto mayores, tienen mayor poder, tienen una estructura global que pueden actuar en todo el planeta y los gobiernos se han quedado reducidos a unas geografías limitadas que por definición son incapaces de atender problemas globales. ¿Quién tiene la jurisdicción política sobre el planeta? Realmente nadie. Mientras que las empresas sí que tienen ese mar. Entonces, eso es un motivo. Y luego yo creo que muchos gobernantes, y bueno, podemos tener en la cabeza algunos de ellos sin decir nombres, pues claro, están muy dominados por el corto plazo, obsesionados por la elección dentro de 4 años, etc. Mientras que las empresas están en una situación en que pueden tener una perspectiva más larga. Ferrovial no va a desaparecer dentro de 4 años, seguirá seguramente dentro de 40 y quién sabe si más, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que desde la empresa y también el sector civil, la educación civil, como él decía, se ponga presión en los gobiernos, porque en algunos casos los gobiernos, más que ser facilitadores, que sería su papel, están siendo, en algunos casos, están siendo, digamos, enlentecedores de un proceso por miedo, por desconocimiento, en fin, no lo sé, pero esto es una realidad que tenemos que hacer. No podemos confiar en que los gobiernos nos resuelvan el problema, tenemos que ser la sociedad la que los presione realmente, y en cierta forma les eduquemos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos, con un pequeño matiz, y es el siguiente. Es verdad que las empresas están empezando a ir por delante de los reguladores. El proceso de regulación es un proceso lento, en general, en casi todas partes. Y las empresas somos más ágiles. Somos más ágiles buscando soluciones, anticipando problemas, gestionando nuestros riesgos a largo plazo. Y es verdad que tendemos a tener una visión más de largo plazo que lo que tienen muchos de nuestros políticos. Pero al mismo tiempo yo sí creo que las empresas debemos manejarnos tanto a escala global como a escala regional o de país en un entorno con una cierta regulación. O sea, no podemos tampoco abrir las puertas al campo y dejar que allí todo el mundo campe por sus respetos y dejarlo todo en manos de las empresas. Y yo estoy en el sector empresarial. Pero quiero decir que necesitamos unas reglas del juego claras, predecibles, a las que atenernos para que todo aquello que hagamos, estos cambios de modelos de negocio de los que estamos hablando, también vayan en el interés público. Eso es lo que yo llamo una regulación inteligente, que no es desgraciadamente la más habitual, probablemente, pero es una regulación capaz de atraer inversión privada, una regulación capaz de generar la certidumbre y la seguridad suficiente como para que las empresas podamos invertir en infraestructuras que, a pesar de la reducción de costes, siguen teniendo plazos de amortización de 10, 15, 20 años. O sea, que nosotros necesitamos pensar en qué va a pasar. Si a mí me cambian la regulación energética 3 veces en los próximos 5 años, no me están dando facilidades para invertir. Solo lo único que pensamos en el Grupo de Crecimiento Verde es que necesitamos señales de precio, facilidades para invertir en el sentido de certidumbre jurídica, seguridad, estabilidad regulatoria y una regulación inteligente. Una regulación que sea capaz de generar espacios de consenso y de trabajo cooperativo entre el sector público y el sector privado, que es lo que queremos. Enlazando con esto que estáis comentando los dos, de la regulación, la nueva ley que va a salir sobre cambio climático y transición energética, ¿no? Que así la han llamado, que ahora mismo están en fase de exposición al público, se puede intervenir respondiendo a unas preguntas. ¿Creéis que, os lo pregunto a los dos, creéis que es una herramienta que responde a eso que tú llamas regulación inteligente? No, yo creo que Valentín está más metido en esos grupos que yo, que seguro aportará visión interior. Tengo que hacer un matiz a lo que has dicho. Realmente no está en consulta pública, porque no está escrita la ley. Bueno, no está ni siquiera el anteproyecto. Sí, es previo al ni siquiera anteproyecto, no hay nada, realmente. Y esto es una de las cosas que más me gustan de este proceso. Es la primera vez que en nuestro país, que yo sepa, vamos, desde que yo era pequeñito, esto ya es del siglo pasado, tenemos un proceso en el que una ley de esta envergadura, estamos hablando de ley de cambio climático y de transición energética, es una ley con un calado económico detrás muy profundo y muy relevante que va a cambiar realmente el panorama económico de nuestro país. Bueno, pues esta ley es la primera vez que yo veo que una ley en nuestro país, antes de escribir una sola letra, se sientan a un grupo de expertos, como nos sentaron hace poco menos de hace 2 meses, nos preguntan nuestra opinión a distintos sectores, ONGs, ámbito científico, ámbito empresarial, antes de empezar a escribir una letra. Y antes de empezar a escribir el borrador, hacen una consulta ya mucho más abierta para captar información y a partir de eso es cuando van a empezar a escribir el borrador. Pero esto que llamamos consulta pública, que está establecido en el procedimiento legislativo de nuestro país,
todavía no se ha dado porque es que no hay todavía escrito en un anteproyecto. Entonces yo creo que esto va a ser una ley, mi expectativa es que sea primero una ley inteligente, una ley de consenso, pero sobre todo tiene que ser, digamos, una ley, si quieren, paraguas, ¿no? Es decir, una ley que realmente lo que hace es tocar muchos puntos del panorama legislativo de nuestro país para poder activar realmente un cambio de modelo económico, que es lo que está, y energético, que es lo que está detrás de la lucha contra el cambio climático. Para poder hacer esto, necesitamos cambiar. Bueno, digo mal, Carlos, no necesitamos cambiar, necesitamos tener un modelo energético, al que no tenemos, a largo plazo, predecible una vez más para activar las inversiones y para dar seguridad. Necesitamos tocar el esquema fiscal. Nosotros desde el Grupo de Crecimiento Verde proponemos que se haga una revisión profunda del sistema fiscal. No estamos hablando de impuestos verdes, estamos hablando de la aplicación del principio quien contamina paga al esquema fiscal bajo un principio de neutralidad impositiva, es decir, no impuestos adicionales, pero sí desgravar al que descontamina y gravar al que contamina. Solo esto ya daría señales de precio y activaría muchas inversiones. Estamos hablando de que sea necesario tocar la política de edificación y urbanismo, de infraestructuras, por supuesto industrial, y abordar temas críticos también, como por ejemplo la contaminación local, la contaminación del aire local. Hay veces que es muy difícil convencer a la ciudadanía de que actúe cuando estamos hablando de temas que nos van a afectar en los próximos 20, 30, 40 años. Pero tenemos la oportunidad de activarlos a través de algo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Madrid hemos percibido en los últimos meses, y es que la contaminación local, producida por los vehículos de combustión, fundamentalmente, se ha convertido en un problema ya casi de salud pública. Y esto nos ha llevado a restricciones de acceso con el vehículo privado al centro de Madrid, que salgan un día los vehículos con matrícula par y otro día con matrícula. Y eso nos está afectando a nuestro modo de vida, nos ha dejado impactados. Esto sí es una forma de activar el cambio de la sociedad, la contaminación local. Eso esperamos que también esté incluido en la ley. Pues yo también espero que así sea y que cuando por fin se desarrolle pues contemple todas estas variables. Yo creo que ha empezado por buen camino, las cosas como son. Pues me alegro de escuchar eso. Y bueno, dentro de lo que es el desarrollo sostenible, realmente nos quedaría, digamos, por comentar la parte social. ¿Cómo está respondiendo la sociedad ante el cambio climático? En ese sentido, ¿qué opináis? ¿Realmente la ciudadanía estamos concienciados? ¿Estamos haciendo ya algo, ¿no? para cada uno contribuir, ¿no? desde nuestro ámbito? Porque es cierto lo que tú comentabas, Valentín, que el cambio climático se tiene que combatir a nivel global y a nivel individual, es decir, lo vamos a lograr todos juntos, no nos podemos excusar en que son las empresas las que realmente, o las industrias las que están contaminando, sino que, como bien dices, desde las ciudades hay que actuar, ¿no? Y como individuos que somos, pues también podremos aportar nuestro granito de arena. Entonces, ¿qué opináis en el ámbito social? ¿Estamos preparados para abordar esos cambios? ¿Estamos preparados para comprarnos un coche eléctrico, para dejarlo en casa? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Bueno, yo propongo que respondamos a esta pregunta en dos partes. Yo voy a hacer un comentario sobre, que no lo estamos tocando en la conversación y creo que es de justicia hacerlo, sobre los países en vías de desarrollo. Y voy a dejar que Valentín, que está metido en países muy desarrollados en los negocios de Ferrovial, haga a lo mejor más en el mundo occidental. Vamos a ver, tenemos que ser conscientes cuando hablamos de sociedad que hay una parte importantísima de la población de este planeta, probablemente 2.000 millones de personas, o en fin, por ahí, que realmente no tiene acceso prácticamente a la electricidad. Yo viajo mucho por África por motivos de mi trabajo, de mis proyectos, y voy a países donde la penetración de la electricidad puede estar del 15%. En las ciudades un poco más, pero en los pueblos no hay acceso. Es decir, cuando hablamos de temas sociales, y en primer lugar habría que pensar en la equidad como componente de una estructura de la sociedad, como un pilar sobre el que puedes construir todo lo demás, es decir, esta gente tiene que tener acceso a la electricidad o otras fuentes de energía, etc. Entonces, ahí queda por hacer muchísimo, realmente. Es decir, entonces hay que, digamos, todo esto que estamos hablando de montar modelos de negocio, etc., pensar no solamente en el mundo sofisticado de una gran ciudad que, en fin, puede sustituir el coche normal por el eléctrico, sino qué hacemos para dar acceso a la energía a estos miles de millones de personas que lo necesitan, ¿no? Y ahí
de nuevo, afortunadamente tenemos la tecnología y empezamos a entender incluso los modelos de negocio. Yo me he encontrado recientemente con muchos empresarios en África que son capaces ya de montar modelos de negocios donde la gente, pues con un sistema como de tarjetas del teléfono o echando monedas en una caja, puede recargar unas baterías en su casa, etc. Ya existen modelos de negocios pero eso está empezando, eso hay que hacer muchísimo más. Y yo creo que esa gente está deseosa, digamos, de que le demos soluciones, digamos, para mejorar, por supuesto, sin pasar por el circuito de las emisiones por el que hemos pasado nosotros, porque nos ha quedado mal. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender en el terreno social, porque es una componente muy importante. Estoy completamente de acuerdo con Carlos, ha sido de verdad muy oportuno lo que dice, porque el cambio climático puede ser una fuente de generar más desigualdades. El efecto del cambio climático y por extensión del cambio global se va a notar más en los países más pobres. Pero también es una gran oportunidad para generar un nuevo entorno más justo a escala global en donde se resuelvan esos desequilibrios que tenemos ahora económicos y sociales a escala planetaria. En el caso de los ciudadanos, claro, el problema del cambio climático fundamental es que la solución del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, depende de millones de decisiones individuales en gran medida, no solo de las grandes industrias, de las decisiones de cómo decidimos ir a trabajar cada día, si ponemos o no ponemos el aire acondicionado o la calefacción en nuestra casa, etcétera, etcétera. Cómo involucrar a todos estos ciudadanos / consumidores en que tomen decisiones, en empoderarlos para que se conviertan en actores en la lucha contra el cambio climático. Pues yo creo que aquí hay dos áreas fundamentales. La primera de ellas, o diría tres, la primera de ellas es que es un hecho que tenemos mucha más conciencia económica que ecológica. Las señales de precio van a ser fundamentales, es decir, dar señales de precio, y una parte de esas señales de precio va a ser la fiscalidad. Si yo invierto en mi casa en reducir el consumo energético, por tanto las emisiones, debería poder desgravar mi IRPF, por ejemplo, y debería tener tipos de IVA para ese tipo de obras reducidos, por ejemplo. Luego están las señales de precio cuando voy a comprar productos de consumo. Ahí tenemos dos factores. Primero, que debe haber una tendencia a internalizar las externalidades negativas en los precios de los productos, es decir, que si un producto viene de no sé qué país de emergente, pero no está internalizando los precios ni de la contaminación, ni de las emisiones, ni de aspectos sociales, de alguna manera yo tengo que reequilibrar eso para que el consumidor tome decisiones adecuadas en función del precio también. Pero además tengo que informar adecuadamente al consumidor. Informar al consumidor quiere decir etiquetar correctamente los productos de una forma más obvia que la que tenemos ahora mismo, por ejemplo. Y por último, la más importante, es que tengo que dar una formación, una educación a las generaciones venideras para que cuando a ellos les toque estén preparados para abordar el reto del cambio climático. Y aquí es donde está el gran gap. Es verdad que cuando decimos aquello de, bueno, es un problema de educación, es como cuando uno va al médico y dice, esto es un virus, ¿no? O sea que realmente es como que mandamos ya la solución a muy largo plazo, pero es que realmente es el problema de educación. Antes, en la conversación que teníamos antes, y termino, hablando de un amigo de Javier Goyeneche, el presidente de Coalf, una empresa del sector textil, él decía, a mí me preocupa no tanto el mundo que le dejamos a nuestros hijos como los hijos que le dejamos a nuestro mundo, ¿no? Hay que profundizar mucho más en la educación ambiental y ciudadana para resolver este problema a largo plazo. Sí, es cierto, es un problema que tenemos que abordar desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde que somos pequeños, ir educando a nuestros hijos en los valores ambientales. En los valores económicos yo creo que eso ya se nos viene, vamos, impuesto y no hay ningún problema, ¿no? Aquí faltaría un poco el darlo desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, bueno, yo soy optimista, ¿no? En el sentido de, bueno, que estamos ante un problema, pero como acabamos de ver en esta mesa redonda, hay soluciones, se están buscando además soluciones, quiero decir, hay desde diferentes ámbitos se están buscando soluciones al cambio climático, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de las energías, desde el punto de vista de la sociedad. También puedo aportar algunos datos basados en estudios que nos indican también, ¿no?, que digamos que la concienciación social va en aumento a favor del medio ambiente. Cada vez, digamos, la proporción de personas que están dispuestas a pagar un poco más incluso por un producto que sea
sostenible, digamos, esa proporción va en aumento, se busca más información ambiental, como tú bien dices, es importante saber leer las ecoetiquetas que muchos envases llevan, saber qué significa esas ecoetiquetas, y bueno, es información que tenemos también a nuestro alcance, y como ciudadanos responsables también tenemos que hacer un esfuerzo por buscar esas soluciones. Bueno, no quiero alargarme más. Tenemos algunas preguntas que nos habían dejado unos alumnos. Valentín, te quería hacer a ti la primera pregunta. ¿Cómo la gestión del recurso hídrico aporta a los objetivos del desarrollo sostenible frente al cambio climático? O sea, la realidad es que uno de los efectos del cambio climático más inmediatos está siendo la redistribución del agua potable a escala global. Eso quiere decir que va a haber más dificultades de acceso al agua potable en muchas regiones, y en otras regiones va a haber dificultades de acceso a agua limpia y saludable, y en otras regiones vamos a tener exceso de agua que va a producir inundaciones y catástrofes naturales. Y todo esto va a pasar a partir de ahora. Eso requiere inversiones en nuevas infraestructuras, tanto de abastecimiento de agua potable, ahí está, por ejemplo, tecnologías como la desalación, va a requerir inversiones en adaptación a los eventos climáticos extremos como las inundaciones, y va a requerir más inversión a escala global en formación, educación y en un uso racional y eficiente del agua. Para que te hagas una idea, ahora mismo el mercado del agua a escala global mueve unos 740 billones de dólares al año. Eso quiere decir que, y esto va creciendo casi 2 dígitos al año, ¿no? Esto quiere decir que uno de los grandes mercados del futuro va a ser el mercado del agua, y las empresas tendrán un papel ahí con toda seguridad. Muy bien. Y para Carlos tenemos una pregunta de un compañero de Ecuador, tú que conoces también esa parte del mundo. Dice, ¿pagar al que conserva implicaría políticas de resarcimiento a países que dejaran de explotar sus hidrocarburos? ¿Debería el mundo haber pagado a Ecuador por no explotar Yasuní? Sí, Yasuní es un caso paradigmático, porque efectivamente ha habido concesiones de petróleo en zonas de un valor en términos de biodiversidad y forestal espectaculares. Realmente son reservorios, son depósitos de lo poco que ya queda en el mundo, de una selva de un valor incalculable. Y cuando uno pone en la balanza qué vale más, si el petróleo que sacamos del subsuelo o los servicios que eso nos prestan a todo, desde el punto de vista material, de minimización de efectos futuros del cambio climático, pero incluso desde el punto de vista emocional como ser humano, es decir, cuál es el valor de mantener esas especies ahí, cómo vamos a tener nuestros hijos el valor de decir, yo me cargué, digamos, esas especies por un motivo económico. Pues sí, yo creo que eso hay que pagarlo, es decir, oye, si pagamos a los que sacan petróleo, ¿por qué no vamos a pagar a los que tienen árboles que absorben el carbón? Bien, esto habrá que ver, digamos, cómo se organiza esto, quién lo paga, pero estoy seguro que, por ejemplo, que el sector financiero, y de hecho hay ejemplos, que hay mecanismos, digamos, para poner esto en el circuito financiero y buscar el sentido. Mi opinión es que sí, que Yasuní y el Amazonas o Indonesia o Malasia, que tienen estas franjas de este valor incalculable, pues tenemos la obligación moral de todo el planeta de preservarlo. Y si hay que poner dinero, pues habrá que poner dinero. Esto, si me permites, existe ya bajo la perspectiva financiera en esto que llamamos pago por servicios ambientales, y también un emergente mercado de biodiversidad, un mercado en donde se empiezan a compensar los impactos en un sitio comprando créditos en otro sitio que tienen una titulación bancaria incluso. Esto es un tema, una tendencia interesante. Esta es para la próxima. Para la siguiente mesa redonda que convoquemos, y porque realmente el tema da para mucho, es un tema muy interesante, como decía al inicio, de mucha actualidad, y quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí, sobre todo a Carlos García, a Valentín Alfaya, por haber compartido con nosotros estos minutos, por habernos aportado tantas cosas para meditar, ¿no?, y para pensar sobre ellas, y espero que os haya sido, a todos los que habéis escuchado, de vuestro interés. Muchas gracias y gracias hasta otra ocasión. Ha sido un placer.